Hola, ¿qué tal a todos? Soy Jesús Reyes y lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato. Es una historia realista, perturbadora y con un secreto que muchos prefieren callar. Te invito a quedarte hasta el final, porque quizás después de esto ya no vuelvas a mirar el amor de la misma manera. Hoy les contaré la historia de Rosa, una mujer común que, cegada por el deseo, buscó un amarre para retener al hombre que amaba, pero lo que consiguió fue mucho más oscuro de lo que ella imaginaba, porque hay fuerzas que una vez despertadas jamás vuelven a dormir. Y lo que obtuvo no fue amor, sino un infierno del cual nunca pudo escapar. Rosa tenía 35 años de edad y la vida nunca había sido tan generosa con ella. Vivía en una casa pequeña, de esas con paredes descascaradas por la humedad y un zumbido constante en los focos viejos. Pasaba sus días entre agujas, hilos y telas. Era costurera del barrio, y a pesar de que siempre había trabajo, lo cierto es que su vida carecía de emoción. Desde hacía tiempo había aprendido a vivir con la soledad, o al menos eso pensaba. Hasta que apareció él. Se llamaba Julián, un mecánico de manos fuertes y sonrisa fácil. Rosa lo conoció un verano, cuando él se ofreció a ayudarla a cargar unas bolsas del mercado. Ese gesto simple, ese "déjame ayudarla, señora", acompañado con una sonrisa franca, se le quedó grabado. A partir de entonces, cada encuentro fue un pequeño destello en su rutina. Julián pasaba frente a su casa, la saludaba con la mano, a veces se quedaba a conversar un par de minutos. Pero Rosa sabía que él tenía a alguien más, Elena, su pareja desde hacía años. Una mujer joven, bonita, segura de sí misma. La gente del barrio decía que hacían una pareja perfecta. Y sin embargo, cada vez que Rosa los veía tomados de la mano, sentía un nudo en el pecho, un veneno que le consumía. Una noche, en una reunión familiar, Rosa se desahogó con su prima Marta, entre vasos de vino y una tristeza que se le escapaba por los ojos. Le confesó que no soportaba ver a Julián con otra mujer. «No lo entiendes, Marta», dijo con voz quebrada. «No puedo sacarlo de mi cabeza. No es solo un capricho, es algo que siento en los huesos». Marta la miró en silencio. Dudó unos segundos antes de hablar, y entonces, como quien suelta un secreto prohibido, le dijo: «Si de verdad lo quieres, hay maneras». Rosa la miró confundida. «¿Maneras?» «Sí», susurró Marta, inclinándose hacia ella. «Hay una mujer en el mercado. Vive cerca de los puestos más viejos. La llaman la de las cenizas. Hace amarres, trabajos sencillos pero efectivos. No necesitas velas ni muñecos, solo cosas de todos los días». Rosa sintió un escalofrío. Quería reírse, pensar que era un chiste más, pero la semilla ya estaba plantada. Esa noche no pudo dormir, y a la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, fue en busca de aquella mujer. El mercado estaba vivo como siempre. Los gritos de los vendedores, el olor a pescado mezclado con frutas, el calor del mediodía pegajoso. Rosa caminó entre los pasillos hasta llegar al callejón lateral. Allí encontró la casa. Era pequeña, con paredes pintadas de azul, aunque el tiempo había borrado gran parte del color. Una maceta con flores marchitas descansaba en la entrada. Tocó la puerta con manos temblorosas. Una mujer abrió. No tenía nada extraño a simple vista. Cabello recogido, delantal con manchas de harina, piel morena y una arruga por los años. Pero sus ojos eran distintos. Eran profundos, fijos, como si atravesaran la piel y vieran directamente los pensamientos de Rosa. «Pasa», dijo con voz firme. El interior era una mezcla de cocina y botica. Había frascos de hierbas, bolsas con polvos, fotos antiguas clavadas en las paredes. El aire olía a especies y a humo. Sin necesidad de preguntar, la mujer habló. «Quieres a un hombre que no es tuyo y quieres que no te deje nunca». Rosa quedó helada. Solo asintió, incapaz de hablar. La mujer le explicó que para atar a un hombre no se necesitaban rituales teatrales, sino lo cotidiano. Una prenda usada de él, un poco de su cabello, cenizas de papel donde Rosa debía escribir su fecha de nacimiento. Con esos elementos prepararía un polvo. Ese polvo debía mezclarse con la comida o bebida de Julián durante 3 días seguidos. «Es simple»,
dijo la mujer mientras trituraba ingredientes en un mortero. Pero recuerda, todo lo que se ata algún día se ahoga. Rosa no preguntó qué significaba eso, solo recibió el sobre con el polvo grisáceo, guardándolo como si fuera un tesoro prohibido. Por primera vez en su vida sentía que tenía el control del destino. Rosa pasó la tarde temblando. Había escondido el sobre con el polvo en el cajón de su costura, bajo retazos de tela como si temiera que alguien lo encontrara. El problema era conseguir lo que faltaba. Una tarde, aprovechando que Julián entró a su taller para arreglar una camisa rota, Rosa notó que un cabello oscuro se había quedado atrapado en la tela. Con manos nerviosas lo guardó en una cajita de metal. Días después, él le pidió un vaso de agua. Se aseguró de guardar el vaso que usó. Lo lavó como siempre, pero arrancó con cuidado un pedacito de tela de la toalla con la que él se secó la boca. Tenía restos imperceptibles de saliva. Para ella era suficiente. Con los elementos listos, encendió una vela en la mesa de su cocina. Escribió su fecha de nacimiento en un papel, lo quemó y mezcló las cenizas con el polvo gris, todo tal como le habían dicho. La primera vez que sirvió el café con aquel polvo, las manos le sudaban. Julián estaba sentado frente a ella, sonriendo como siempre. «Gracias, Rosita, siempre tan atenta», dijo él antes de beber. Rosa lo observaba y por primera vez sintió que entre ellos había un puente invisible, una fuerza que no podía explicar. Esa noche Julián pasó por su casa 2 veces, no por necesidad, sino para saludarla. Y en la segunda ocasión se quedó un poco más de la cuenta. Algo había cambiado. Los días siguientes confirmaron lo que Rosa tanto había deseado. Julián comenzó a buscarla con frecuencia. Se ofrecía a ayudarla en el taller, le llevaba flores baratas, incluso empezó a confiarle secretos sobre su vida con Elena. Pero aquello que al principio era dulce, pronto empezó a oler podrido. Julián cada vez estaba más obsesivo. Una tarde apareció golpeando la puerta con fuerza, exigiendo verla. Con la mirada enrojecida, decía que no podía dejar de pensar en ella, que la necesitaba. Rosa sintió miedo, no de él, sino del poder que ahora tenía sobre él. «¡Ábreme, Rosa!», gritaba Julián. «No sabes lo que siento, no puedo estar sin ti». Ella lo dejó entrar, pero esa noche, mientras él dormía en su cama, Rosa lo miraba y se preguntaba: «¿Qué he hecho?». Porque Julián ya no parecía el mismo hombre. Había perdido la calma, la sonrisa natural. Lo que había entre ellos no era amor, era una cadena. Y con cada día que pasaba, esa cadena se apretaba más. Elena, la pareja de Julián, fue la primera en notar el cambio. Fue a buscar a Rosa una tarde. Llevaba los ojos rojos de tanto llorar. «No sé qué le hiciste», dijo con voz quebrada, «pero Julián ya no es el mismo. No duerme, no come, se pasa las noches afuera de mi casa, murmurando tu nombre». Rosa intentó fingir sorpresa, pero Elena la miró fijamente. «Sí tienes algo que ver. Detén esto, te lo ruego». Pero Rosa no sabía cómo detenerlo. Cuando buscó a la mujer del mercado, la encontró con la puerta cerrada. Nadie había visto a la de las cenizas en días. Era como si hubiera desaparecido. Los meses siguientes fueron un infierno. Julián perdió su trabajo. Se volvió violento con Elena y ella lo dejó. Se instaló en la casa de Rosa sin pedir permiso. Y lo peor, que cada vez que Rosa intentaba alejarse, Julián caía en crisis. Gritos, ataques de desesperación, como si la vida se le escapara entre los dedos. Ella había querido amor, pero lo que consiguió fue una prisión, porque los amarres no traen cariño verdadero, solo un eco oscuro del deseo, y tarde o temprano, todo lo que se ata, se pudre. Rosa consiguió lo que tanto deseaba, tener a Julián a su lado, pero el precio fue más alto de lo que ella imaginó. Lo que empezó como un simple amarre, terminó consumiendo la vida de ella y la de él, porque Julián ya no era un hombre enamorado, sino un prisionero, y Rosa ya no era una mujer feliz, sino la carcelera de un amor podrido. Al final comprendió la advertencia de la mujer del mercado: todo lo que se ata, algún día se ahoga. Y es que los amarres nunca traen amor verdadero, solo obsesión y dependencia, y una condena que no distingue culpables de inocentes. Rosa quiso jugar con las fuerzas invisibles, y esas fuerzas se encargaron de recordarle que nada que se obtenga con cadenas puede llamarse amor.
Dicen que los amarres amorosos se esconden en los rincones más cotidianos. Una taza de té, un objeto olvidado o una simple fotografía. Ahora te contaré la historia de Mariana, una mujer común que en su desesperación por tener un hombre recurrió a un ritual aparentemente inofensivo. Pero lo que comenzó como un gesto inocente terminó abriendo una puerta oscura, una que no se cierra tan fácilmente. Mariana tenía 29 años y trabajaba como secretaria en una oficina modesta. Su vida estaba marcada por la rutina: levantarse temprano, preparar café y tomar el bus repleto, y además pasar 8 horas entre papeles y llamadas telefónicas. No había nada extraordinario en ella, salvo una melancolía permanente en la mirada. Sus amigas solían bromear diciendo que parecía vivir en otra época. El vacío en su vida empezó a llenarse cuando conoció a Esteban, un cliente habitual de la oficina. Él era simpático, hablador, con una sonrisa que lograba romper cualquier barrera. Mariana se ilusionó desde el primer momento, pero había un problema: Esteban tenía pareja. Los días se convirtieron en un vaivén de emociones. Cada vez que él le sonreía, ella sentía que todo cobraba sentido. Pero al verlo de la mano con su novia, sentía que su corazón se apagaba lentamente. Una noche, entre lágrimas, buscó un consejo en internet. Escribió en el buscador: ¿cómo hacer que alguien se enamore de mí? El resultado fue un océano de rituales, foros, videos y testimonios, pero uno llamó su atención: el amarre de la fotografía. El ritual era simple: necesitaba una foto de Esteban, una vela blanca y un hilo negro. Mariana dudó. No quería verse como esas personas desesperadas que recurren a la brujería, pero la idea se quedó rondando en su mente. Semanas después, en una reunión de oficina, todos se tomaron fotos grupales. Mariana esperó el momento perfecto y, cuando nadie miraba, recortó discretamente la parte donde aparecía Esteban. Esa noche, sola en su habitación, colocó la fotografía sobre su mesa de noche, encendió la vela blanca y con el hilo negro lo ató alrededor de la foto como si fueran cadenas. Mientras lo hacía, repitió en voz baja las palabras que había leído: donde estés, vendrás; donde duermas, pensarás en mí, y nada ni nadie podrá apartarte. Sintió un escalofrío. La llama de la vela titiló violentamente. Por un segundo creyó escuchar un susurro detrás de ella. Se giró, pero no había nadie. Al día siguiente, Esteban comenzó a mostrarse diferente. Pasaba más tiempo en la oficina, buscaba excusas para hablar con Mariana. Incluso le llevó un café diciendo que había pensado en ella. Mariana se sintió eufórica. El ritual había funcionado. Pero con los días, lo que parecía ternura se volvió inquietante. Esteban comenzó a llamarla a altas horas de la noche, incluso cuando ella no le había dado su número. La esperaba fuera de su casa sin previo aviso. Una tarde, mientras trabajaba, notó que Esteban tenía la mirada perdida, fija en ella, como si estuviera bajo un trance. Las amigas de Mariana empezaron el comentario en la oficina: ¿te diste cuenta cómo te mira Esteban? Parece obsesionado. Sí, es raro. Antes ni te prestaba tanta atención. Mariana sonreía, pero por dentro comenzaba a inquietarse. Una noche, Mariana escuchó ruidos en su sala. Salió de su habitación y encontró la ventana abierta. En el suelo estaba la fotografía de Esteban, rota en dos. El hilo negro se había desatado solo. Alarmada, encendió la luz. El aire olía a cera quemada. Esa misma madrugada, Esteban apareció en su puerta, desaliñado y con los ojos inyectados de sangre. «No puedo dejar de pensar en ti, Mariana», dijo con voz ronca. «No duermo, no como, no vivo, solo te quiero a ti». Mariana lo hizo pasar, intentando calmarlo, pero pronto entendió que aquello no era amor, era desesperación, una fuerza oscura que lo había atrapado. Recordó algo que había leído en los comentarios de aquel ritual: si la foto se rompe sola, el amarre se está descontrolando. Los días se convirtieron en un tormento. Esteban abandonó su relación, dejó de trabajar y se instaló casi de manera forzada en la vida de Mariana. Ella ya no veía en él al hombre que le había sonreído aquella primera vez, sino a un extraño consumido por una obsesión enfermiza. Buscó formas de revertir el ritual, pero todo lo que encontraba en internet era advertencias: nunca juegues con lo que no entiendes. La fotografía desapareció una noche.
nunca supo si Esteban la tomó, si el viento se la llevó o si algo más se la arrancó de entre sus cosas. Lo único cierto es que desde entonces Esteban nunca volvió a ser el mismo, ni Mariana tampoco. Mariana creyó que un amarre le traería amor, pero lo que obtuvo fue una obsesión que terminó destruyéndolo todo, porque el amor no se fuerza y cuando se hace, se termina transformando en algo oscuro o difícil de controlar. Dicen que el hilo negro de la fotografía todavía le ata a Esteban aunque ya no estén juntos, y que cada vez que Mariana intenta rehacer su vida, una presencia invisible vuelve a recordarle el precio que pagó por querer lo que no era suyo. Al final, aprendió que los amarres no son juegos, son cadenas, y toda cadena tarde o temprano se rompe. Dos mujeres diferentes, dos rituales distintos y un mismo desenlace. Cadenas invisibles que terminan por ahogar todo lo que tocan. Rosa buscó el polvo de las cenizas, Mariana la fotografía atada al hilo negro. Ambas pensaron que lograrían amor, pero lo único que lograron fue obsesión, desesperación y un destino que nunca pudieron controlar. Porque al final los amarres no son el camino al cariño verdadero, sino atajos hacia la oscuridad, y quien se atreve a recorrerlo, tarde o temprano, paga el precio. Si estas historias te estremecieron, te invito a unirte al viaje suscribiéndote a mi canal. Cada semana subo relatos donde lo cotidiano se confunde con lo inexplicable y donde las sombras siempre tienen algo que contar. Nos encontramos en el próximo misterio, pero hasta entonces recuerda, algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse.